Al final, Pedro en su imperfección humana, sí negó a Jesús. Se calentó con los gentiles, con los religiosos. Porque es que cuando tú quieres aparentar que estás bien y quieres seguir ocultando lo que está mal, te sientes cómodo calentándote con los hipócritas. Te sientes cómodo hablando con los de doble ánimo. Te sientes cómodo hablando con los cristianos que viven de apariencias. Y eso es lo que te lleva a negar a Jesús. Pedro se sentía cómodo con ellos, porque Pedro no se daba cuenta que lo que estaba mal dentro de él no era diferente a lo que estaba mal dentro de ellos. A veces vienen personas y me dicen: pastor, es que imagínese que la hermana Tiburcia estaba hablando muy mal de usted y dijo esto y esto de usted, pastor. Y yo le digo: mira, mijo, a mí no me afecta lo que la hermana Tiburcia esté hablando de mí, eso revela su corazón. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que se haya sentido cómoda hablándolo contigo, porque eso me muestra tu corazón. Porque el que murmura no solo es el que habla, también es el que escucha. Y Pedro se prestó para eso. Y estaba calentándose con los mismos que le preguntaron: ¿tú no eres de los seguidores de Jesús, del que van allá a llevar al patio de Caifás? No, ¿qué te pasa? No, yo soy de ustedes, miren, ¿no es que estoy con ustedes? No, yo no soy de eso. No, vamos, yo puedo ir a la taberna, vamos. Igual tomo solo agüita para la gloria de Dios, pero allá con la agüita, esa es la sirena, viene hacia mí. ¿Qué sentido tiene? Si no es lo que haces, es el ambiente que te impregna. ¿Un aguardientico, Pocho? No, tengo agrieras. Tengo un problema de acidez tremendo. ¿Por qué no dice que eres cristiano? Porque si eres cristiano, ¿qué estás haciendo allá y qué estás haciendo con ellos? O estás mal o vas a aparentar que estás bien. Ese es el problema del cristianismo de hoy. Por eso son muchos los llamados, pero pocos los enviados. Porque tristemente la mayoría de los llamados son hipócritas que forman a otros hipócritas. Y esa es la iglesia cristiana de hoy. Pero yo espero que este lugar no sea mejor, pero sí sea diferente. Yo espero que tú puedas ser diferente. Yo espero que a través de esta palabra tú puedas entender que en medio del proceso Dios forma tu carácter para ser enviada. Pero tienes que enfrentar procesos. Y no es porque Dios no te ame, es porque Dios te ama. Pedro no sabía que ese proceso estaba formando su carácter para poder ser enviado. Él creyó que por su conocimiento iba a ser enviado. Él creyó que porque hablaba con versículos bíblicos podía ser enviado. Él creyó que porque daba 3, 4 buenas consejerías a la semana podía ser enviado. Pero es que tú puedes dar consejerías estando mal. Tú puedes recitar versículos estando mal. Tú puedes predicar estando mal. Es más, a través de tu vida Dios puede hacer milagros estando tú mal. Porque el que lo hace es Él, no tú. Pero qué triste que al final Él te diga: apártate de mí porque yo no te conozco, hacedora de maldad. Pero si en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, liberé cautivos. No. Tú solo abriste la boca y yo la llené. Y yo sané, yo liberé, yo transformé. Pero tú estabas mal. Tú no quisiste reconocer que estabas mal y te la pasaste toda tu vida cristiana mirando la paja en el ojo ajeno, cuando yo necesitaba trabajar con la viga que tienes en tu propio ojo. Me estoy emocionando. Y Jesús resucitó. Judas se ahorcó, pero Pedro pagó el precio de su proceso. Y aunque no sabía cómo hacerlo, él volvió a reunir a los discípulos. Pero tenía tanta culpa que ya no tenía cómo proyectarlos hacia adelante. Entonces los llevó hacia atrás y volvieron a recoger la barca y las redes que un día dejaron. Y trabajaban toda la noche y no pescaban nada. Y de pronto vino el maestro y gritó desde la orilla: echen la red a la derecha. Y Juan dijo: ese tiene que ser el maestro.
Y Pedro dijo, el maestro al que yo negué, volvió. Significa que era verdad. Él me va a restaurar. Él me va a dar una oportunidad. Y se lanzó de cabeza al agua. Él no tenía tiempo para remar. Él tenía que llegar así fuera nadando. Y cuando Jesús lo miró a los ojos, solo le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y yo me imagino a Pedro diciendo, no, es que, no, espérate un momento, es que yo te negué. No, Pedro, yo no te estoy hablando del pasado, solo te estoy preguntando si tú me amas. Porque mi amor cubrió tus errores del pasado, pero tu amor es lo único que te puede restaurar para los planes que tengo contigo en el futuro. ¿Tú me amas, Pedro? ¿Tú me amas, Pedro? ¿Sabes qué, Pedro? Yo he visto tu sufrimiento, he visto tu culpa, pero ya no eres el mismo Pedro de hace 6 meses. Ahora veo un Pedro humilde, porque las circunstancias te han humillado, porque nadie te dio trabajo, Pedro, porque tuviste que volver atrás, porque ya nadie cree en ti, porque ya no te sientes capaz ni siquiera de predicar, porque ya no te sientes capaz ni siquiera de dar una consejería. Y la zarandeada del diablo te ayudó a entender que tu orgullo no te servía para nada, que los versículos que te aprendiste, que yo te enseñé, no te servían para nada, que el denuedo que tú tenías y el ímpetu con el que predicabas y guiabas y liderabas a otros no te servía para nada, porque ese mismo orgullo de caminar conmigo te apartó de mí, y apartado de mí no puedes hacer nada, Pedro. Pero así era que te necesitaba, humillado, rendido, entendiendo que no es por ti, es por mí, entendiendo que a mí no me interesan los vasos de oro, porque yo pongo mi tesoro en vasos de barro. Y cuando Pedro entendió el valor de haber sido zarandeado, escribió una carta en 3 partes. Y en esa carta nos enseña las conclusiones de un cristiano que puede ser zarandeado porque cree que está bien, pero se da cuenta que realmente estaba mal. Y en ese zarandeo viene conciencia, convicción y manifestación del propósito de Dios. Y quiero que me acompañes a 1 de Pedro capítulo 5. Yo quiero terminar con la palabra. 1 de Pedro capítulo 5. ¿Vas a ministrar tu hijo? Listo. Muy bien, hijo. Muy bien. 1 de Pedro capítulo 5. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Bueno, igual ahí está en el tablero, en la pizarra, en la pantalla. Cuatro principios que tú tienes que entender en este día para dejarte restaurar por Dios en lo que está mal y poder experimentar tu transformación y poder ser enviado. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, someteos a los ancianos. Todos debéis ser sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso fue lo primero que aprendí, muchachos. Eso fue lo primero que aprendí. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que en su proceso aprenden a ser humildes. Cuando tú te crees la última Coca-Cola del desierto, cuando tú te crees el súper cristiano, el súper evangelista, cuando tú te crees el súper esposo, la súper esposa, el súper papá, te está llevando la gloria que es de Dios, y no te das cuenta que Dios te está resistiendo y poco a poco se agotan tus fuerzas, porque lo estás haciendo a tu manera. Puedes decorarlo con versículos bíblicos, pero sigues siendo un hipócrita, porque lo sigues haciendo a tu manera.
lo sigues haciendo en tu propia prudencia, lo sigues haciendo en tu propia sabiduría. Por eso siempre va un versículo bíblico, va una palabra espiritual, pero luego le metes la carne. Porque es el orgullo el que se está moviendo. Orgullo con conocimiento bíblico, que es el veneno del evangelio de hoy en día. Pero el primer principio es que el proceso te tiene que enseñar a ser humilde, porque Dios da gracia a los humildes. No te sientas mal por tu proceso. Yo sé que hay personas en este lugar que están viviendo procesos en su vida familiar, en su vida financiera, en su vida sentimental, en su economía, en su corazón. Relaciones que se han acabado, padres que te han fallado. Sé que estás viviendo procesos, pero yo quiero que entiendas algo. Ese proceso solo va a valer la pena si sales de él más humilde. Nelson Mandela dice: yo nunca pierdo, yo gano o aprendo. Los procesos de Dios no son para perder. Cuando Dios permite que el enemigo toque algún área de tu vida, no es para quitarte, es para zarandearte. Pero en el zarandeo se te cae lo que no te conviene. En el zarandeo se cortan personas que no te convienen, relaciones que no te convienen, hábitos que no te convienen, lugares que no te convienen. No te sientas mal de lo que Dios está dejando que se caiga en medio del zarandeo, porque te conviene que se caiga. Dios necesita una iglesia humilde. Dios necesita cristianos de corazón humilde, que reconozcan que su sabiduría proviene de Dios, que su denuedo proviene de Dios, que su capacidad para hacer riquezas proviene de Dios, y que no están bien y están mal, y por eso necesitan cada día más de Dios. Un día Mahatma Gandhi, el mayor líder hindú, llegó a una iglesia cristiana. Esto es de la vida real, cuando joven. Pero cuando llegó a la puerta, el servidor de la iglesia cristiana no lo dejó entrar, porque no tenía el perfil de vestimenta para entrar a la iglesia. Porque la iglesia hipócrita se fija en lo que está afuera, pero la iglesia de Cristo no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y Mahatma Gandhi nunca fue cristiano, por un servidor que en la puerta de la iglesia le mostró un evangelio hipócrita. Y luego, con los años, se convirtió en el líder social con mayor influencia en la India, y escribió estas palabras: los cristianos tienen un muy buen Dios, pero Dios tiene muy malos cristianos. Sé humilde, sé humilde, porque Cristo y el orgullo se rechazan, porque Dios rechaza al soberbio. Dios mira de lejos al altivo. Sé humilde con tu pareja, sé humilde con tus padres, sé humilde con tus jefes, sé humilde con tus hermanos, aún sé humilde con los que te han hecho daño. Puede que en un momento reacciones en tu carne, porque eres imperfecto, porque eres imperfecta, pero después de esta palabra, sé humilde, sé humilde, sé humilde, porque Cristo y la humildad van de la mano. Por eso, cuando veas a alguien que dice ser cristiano y es orgulloso, que es pastor y es altivo, reconoce algo: ahí hay conocimiento, ahí hay experiencia, ahí hay títulos, pero ahí no está Cristo. Y sigue diciendo, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y necesitas ser humilde para aprender a moverte en los tiempos de Dios. La paciencia es la confianza que desarrollas para humildemente tener la actitud correcta mientras esperas el tiempo de Dios.
La ansiedad es la manifestación de la carne respaldada por tu orgullo para adelantarte a los tiempos de Dios. Por eso, si tú tienes problemas de ansiedad, reconoce algo: es tu carne impulsada por tu orgullo para que las cosas sucedan cuando tú quieres, no cuando Dios lo determina. Eso es ansiedad. ¿Y por qué tienes ansiedad? Porque yo quiero que pase ya, pero si no estás preparada. Dios no puede hacer lo que tú quieres que Él haga si no estás preparada, porque te va a dañar lo que Dios va a hacer y tú vas a dañar lo que Dios quiere hacer. Por eso Él dice: echen toda su ansiedad. Lo que les están diciendo es: no dejen que su orgullo impulse su carne a moverse por fuera de mis tiempos, porque si se adelantan a mis tiempos puede que lo consigan, pero les va a acabar el propósito, les va a dañar la vida. El dinero es una bendición, el matrimonio es una bendición, el ministerio es una bendición, pero por fuera del tiempo de Dios es una maldición para muchos. Por eso tienes que dejarte zarandear, para que Dios te pueda preparar y enviarte a ese hogar que ha preparado para ti, a esa empresa que ha preparado para ti, a esa prosperidad y abundancia que ha preparado para ti, a ese ministerio que ha preparado para ti. Pero primero es necesario zarandearte para restaurarte y poder enviarte a tu bendición. Pero espera el tiempo de Dios. Aprende a tener paciencia en lugar de ansiedad, humildad en lugar de orgullo, a esperar en lugar de adelantarte. Eso lo aprendió Pedro en su proceso, porque Pedro creyó que estaba listo para darle consejería a Jesús. Pero ¿sabes algo? Cuando Pedro se dio cuenta de todo lo equivocado que estaba, Jesús le restauró con amor y le dijo: Pedro, llama a los muchachos. Ok, bueno muchachos, quiero que sepan algo. Yo voy al Padre, pero ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre. Y recibirán el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos capítulo 2 dice que estaban todos sentados, reunidos allí en el aposento alto, y ahí estaba Pedro. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en la que estaban sentados. Y les fueron repartidas lenguas como de fuego, y comenzaron a hablar en muchas lenguas. Y de pronto los hipócritas religiosos los comenzaron a criticar, porque no entendían lo que la manifestación del poder de Dios estaba provocando en los discípulos. ¿Y saben quién se levantó a defender a los discípulos? Pedro. Y dio su primer discurso en la unción. Y se levantó Pedro y les dijo: no crean que estos están borrachos como ustedes dicen, están llenos del Espíritu. Y más bien ustedes arrepiéntanse. Hechos 2:38. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y ustedes también podrán recibir el Espíritu Santo, porque para ustedes también es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que el Señor llame a ser restaurados para poder ser enviados. ¡Qué tremendo! Para ti también es la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la porción de los que son restaurados, porque es por causa del Espíritu Santo que somos enviados, para que cuando abramos la boca el Espíritu Santo la llene, para que cuando ores por un enfermo el Espíritu Santo lo sane, para que cuando des un consejo el Espíritu Santo traiga convencimiento y transformación. Y el Espíritu Santo no es para los religiosos. Es la promesa del Padre para los que son llamados y restaurados para poder ser enviados. El Espíritu Santo es para ti. El Espíritu Santo es para tus hijos y para todos aquellos a los que el Señor llamare, para la prostituta, para el drogadicto, para el borracho, para la adúltera, para el mentiroso, para el apostador. Para ellos también es el Espíritu Santo. Si una palabra los convence de lo que está mal, y pagan el precio
del proceso para ser restaurados. Y cuando has sido restaurado y eres enviado, mira lo que les dice Pedro. Verso 8. Sed sobrios. La versión 2020 dice: sed sensatos y estad atentos, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, pues sabéis que vuestros hermanos alrededor del mundo están experimentando los mismos sufrimientos. Tienes que estar atento. Ve al que está a tu lado, tienes que estar atenta. Porque tu adversario, el diablo, está como león rugiente buscando en qué momento te confías, en qué momento te crees que estás firme, en qué momento te crees bueno, en qué momento te crees buena, en qué momento te crees mejor que tus padres, mejor que tus hijos, mejor que tu pareja, porque en ese momento tu adversario, el diablo, va a rugir y va a entrar en tu vida y te va a hacer creer que estás bien, pero que todo el mundo está mal, cuando eres tú el que está mal. Pedro lo entendió. Y por eso Pedro les dijo: ustedes no vuelvan a creer que están firmes. Ustedes, cuando sean enviados y Dios los comience a usar, cuando prediquen, cuando oren, cuando ministren, tengan mucho cuidado, estén atentos, no se descuiden. Cuando vengan y te digan: ¡oh, qué prédica, Pedro! Ustedes díganle: ¡oh, es para la gloria de Dios! Pero yo sigo siendo imperfecto. ¡Wow! Pedro, 5,000 se convirtieron por la gracia de Dios, pero yo sigo siendo imperfecto. Yo me tengo que seguir cuidando. ¡Oh, Pedro! Por donde tú pasas, tu sombra sana a los enfermos. Eso es por la misericordia de Dios, pero yo sigo siendo imperfecto y me tengo que seguir cuidando. Eso Pedro lo aprendió en su proceso. Yo lo he aprendido en mis procesos y espero que tú también lo aprendas en tus procesos. La gloria es para el que te llamó, porque de Él viene la gracia, porque de Él viene el poder. Tú eres un vaso de barro que Él quiere restaurar para poder depositar un tesoro de gloria. Necesitamos hombres para ser enviados, mujeres para ser enviadas. Y no importa si hoy estás como Pedro, atormentado por la culpa porque un día negaste a Jesús, porque quizás un día volviste atrás. El Señor nunca pasa facturas del pasado. El Señor siempre presenta planes para el futuro. Y quiero terminar con esto. Verso 10. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. ¿Y sabes qué significa eso? Que si tú estás aquí conectada, es porque Dios te ha llamado por su gracia eterna. No hay nada en mí digno de reconocer un motivo por el cual Dios pudiese llamarme. Yo me miro al espejo y le pregunto a Jesús: ¿qué viste en mí para llamarme? Muchas personas vienen y me dicen: pastor, ¿qué predicación? Y yo le digo al Señor cuando llego a mi casa: ¿qué viste en mí para yo poder hablar de parte tuya? ¿Qué viste en mí para que pueda sanar un enfermo cuando oramos? ¿Qué viste en mí, Señor? Y al final entiendo una cosa: Él no vio en mí nada, pero cuando Él vino a mí lo llenó todo. Le dio un sentido a mi vida, el mismo sentido que le dio a la vida de David. David no era nada, un joven desechado por su familia, rechazado por sus padres, anulado por sus hermanos, menospreciado por su sociedad. Pero Dios puso sus ojos en David y le enseñó el camino que tenía que seguir.
Y David se equivocaba. Y cada vez que David se equivocaba, era zarandeado, pero era restaurado. Y al final terminaba siendo enviado a otra dimensión. David se equivocó mucho. Se equivocó tanto que un día Dios dijo: he aquí un hombre con un corazón conforme a mi corazón. Porque su imperfección siempre descansó en el amor perfecto del Padre. Dios no quiere que tú seas perfecto. Solo quiere que te dejes cubrir por su amor perfecto. Y un día David miró hacia atrás y dijo: ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que nos hayas traído hasta aquí? Si tú me lo preguntas hoy, no tendría respuesta. ¿Qué te diría? Soy un hombre imperfecto, lleno de errores, pero cubierto por su gracia eterna, porque fui llamado por su gracia eterna. Y al que nos llamó por su gracia eterna, di conmigo, Él me llamó por su gracia eterna. Por su gracia eterna. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Podemos poner el versículo, por favor, hijos? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, es que los llamados tenemos que padecer para poder ser enviados a los que están padeciendo. Dios no puede enviar a los que están bien, porque van a oprimir a los que están mal. Dios no puede enviar a los que están bien porque van a humillar a los que están mal. Dios no puede enviar a los que están bien porque solo le van a hablar de ellos mismos a los que están mal. Por eso Dios necesita enviar a los que están mal, pero se dejan restaurar para que puedan hacer algo bien. Al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Aunque tengamos que padecer, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, después de que hayas sido zarandeado un poco de tiempo, después que le hayas tenido que pasar mal un poco de tiempo, Él te va a sostener y te va a volver a traer, pero nunca serás el mismo después de una zarandeada. Porque después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo, di conmigo, el que me llamó, Él mismo te va a perfeccionar. Eso dice Pedro porque Él lo vivió. Él mismo, el que te llamó, te va a dejar padecer, porque en medio del padecimiento Él te va a perfeccionar, Él te va a afirmar, Él te va a fortalecer y Él te va a establecer en tu llamado, porque no somos los mismos después de un zarandeo. Y te lo dice alguien que ha vivido de zarandeo en zarandeo, y eso me ha garantizado vivir de gloria en gloria, de bendición en bendición, de nivel en nivel. Por eso cuando yo veo la puerta del zarandeo delante de mí, lo primero que le digo es: Señor, algo vas a producir en mí. ¿Qué cambios vas a producir en mí? Porque lo único que yo sé es que si me tomo de tu mano en medio de esto que voy a tener que vivir, tú me vas a perfeccionar, tú me vas a afirmar, tú me vas a fortalecer y tú me vas a traer de vuelta para establecerme en un nuevo nivel de mi llamado.